Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia a rogarte, a implorarte que tu gracia, tu gloria esté en medio de nosotros. Solamente, Señor, tú puedes colocar un sello especial a cada palabra. Solamente tú puedes, Señor, hacer de la palabra una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor. Aún discierna los pensamientos. Yo te ruego, Señor, que hoy nos regales una palabra, Señor, que más que ser producto de un intelecto, sea la verdad de tu consejo a nuestro corazón y quede, Señor, totalmente calado en nuestras propias vidas, que nos transforme, nos cambie, que nos abra los ojos, que nos hagas más entendidos, Señor, con respecto a tu santa, poderosa y grande voluntad. Colocamos esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Una alegría de ver dos parejitas muy especiales para todos nosotros y para la iglesia. Hoy quiero hablarles sobre el carácter único del Evangelio, de su plenitud. Es tan lleno, tan completo, es tan total, que usted meterle o ponerle algo más al Evangelio es destruirlo, es dañarlo, es traerle, digamos, insabores o sabores totalmente errados. Me acuerdo una vez que estaba comiéndome una pizza y yo dije, no, esto hay que mejorarle un poquito el sabor, y se me ocurrió echarle ajicito y toda la cuestión. Al último no pude ni comerme la pizza, y me sucedió también con un sancochito, y ahí sí lagrimé más porque estaba muy bueno. Y quería mejorarlo, y lo que hice fue que lo dañé. Y aquellos que son maestros de la cocina entienden que cuando termina el plato y se sirve, el plato quedó concluido, ¿cierto? En su sazón, en su punto, en su sabor. Ya uno, el que llegue y comienza a hacerle otras cosas, daña el sabor original que tenía ese plato. El Evangelio, queridos hermanos, es perfecto, único en sus tamaños, sabor, sazón, porción, etcétera. Es perfecto. Y cualquier cosa que usted haga de más, usted está destruyéndolo o dañándolo. Y es tan único que no puede ser mezclado, es algo insoluble en cualquier circunstancia. Es decir, que usted no puede vivir o habitar en cierta manera, por ejemplo, con el pecado, y el Evangelio pueda abrazar una vida de pecado. No, Él trata el pecado para que el pecador entonces sea parte de ese pecado y tenga una vida nueva. Pero no puede decir que yo ando en las tinieblas y estoy en el mismo tiempo en la misma luz. El Evangelio no lo permite. El Evangelio no permite ese tipo de mezclas, porque ha sido dado por Dios. No es algo que el hombre ha creado, sino ha sido revelado por Dios. El mismo Apocalipsis dice que el que le quite o le añade a la misma palabra va a tener plagas sobre su propia vida. Es decir, hay un juicio de Dios sobre eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio es totalmente dado por Dios a los hombres. No es una creación, no es un producto de imaginación, como lo puede ser una novela o las religiones que encontramos. En su carácter único, también el Evangelio entonces nos lleva a que tengamos demasiadas confrontaciones con un tiempo tan relativo como el que vivimos actualmente, donde decía la pastora sobre este pastor y escritor Joshua: menos mal jamás le gasté un peso a uno de sus libros, porque si no sería una buena hoguera en este momento. Pero un hombre que habla de Dios, pero en su corazón no se ha convertido, y después ya terminan volviéndose a lo que Dios no acepta, queridos hermanos, deja mucho que decir y llama a la iglesia a hacer.
a no comer cuento de palabras bonitas, a tener comunión y oración con el Señor para poder discernir. Y como les venía diciendo, el Evangelio no permite la relatividad. Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo un camino. Yo soy la verdad, no dijo una de las verdades. Él dijo, yo soy la vida, no dijo, yo soy una de las vidas. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Dios si no es por Jesús. Nadie. Entonces el mismo Evangelio no permite ser mezclado. El mismo Evangelio, no nosotros. Es el mismo Evangelio. Jesús mismo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay otra opción. Es que mi abuelita, es que si yo hago tal cosa, no, si yo me tomo esto, si yo practico, no, nadie. Y nadie es nadie. No da más opciones. Por eso es chocante, es molesto, porque el Evangelio va a tratar a la persona que se añade tantas cosas para poder buscar su crecimiento espiritual. Y le dice, no, por ahí no es el camino. El Evangelio entonces no negocia esa verdad. Hebreos dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es que Krishna, ¿qué tal? No hay otro nombre dado a los hombres. No lo hay. Eso es Hebreos 4:12, si está copiándolo. También la palabra nos dice, los que creen en Jesús tendrán el perdón de pecados. ¿Los que qué? Los que creen. Ya sabemos qué es creer, ¿no? Una vida de fe. Corintios dice lo siguiente, el que no ama a Jesucristo sea anatema. Y cópialo, 1 Corintios 16:22. Es decir, el que no ama a Jesucristo es maldito, porque en su vida lleva ya la maldición que va a conllevarle la vida eterna en el infierno. Hablemos las cosas como son. No maquillemos. También Gálatas 1:9 dice que si alguien nos predica un evangelio diferente, ese sea anatema, sea maldito. Si aún un ángel viniera y te dijera, es que usted puede ser salvo si hace esto, lo otro, ese es maldito ante los ojos del reino de los cielos. Es anatema, es maldito. Mire que el evangelio es fuerte. En 1 Timoteo 2:5 también el evangelio dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no existen más. Es que mi abuelito, San Paragenito, que el ángel de tal cosa, San José de los Tórtolos. No, hermanos, no existe ningún intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces el evangelio no permite ser mezclado, ni añadir ni quitar. Y Jesús estaba predicando en esos tiempos y mostrando la voluntad del reino de Dios. Estamos en el estudio de Marcos capítulo 2 y hasta ese momento lo que Marcos nos quiere mostrar era que Jesús estaba diciéndole a todo el pueblo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, confesaos vuestros pecados también, si incluimos la predicación de Juan Bautista, pero también estaba el hecho que él los invitaba a que creyeran en el evangelio, que eran las buenas noticias de Dios. Es decir, le está diciéndole el Señor Jesús, el reino se ha acercado.
El reino de este rey majestuoso, como Marcos nos lo estaba mostrando, está cerca de ustedes. Arrepiéntense para poder disfrutar de este nuevo reino y crean en el buen mensaje del rey que les está hablando. Jesús entonces estaba mostrando eso y sabemos entonces que Él perdona los pecados a un paralítico y luego este paralítico recobra su caminar. Y todos se asombraron y dijeron, pero ¿quién es este si solamente Dios puede perdonar pecados? Estaban en lo correcto. Lo incorrecto es que no creían que Jesús era Dios. Y Jesús perdonó porque él dijo, yo tengo toda la autoridad. Este rey que se ha acercado tiene toda la autoridad entonces para perdonar los pecados. También la palabra nos mostraba a nosotros que Jesús había sanado a muchas personas, liberados a muchos endemoniados, pero también había llamado a un hombre Leví, el cual era en cierta manera un publicano, y en esa época los religiosos no compartían con los publicanos. ¿Me lo dejas en dos, por favor? En publicano. Entonces todos se alarmaban y dice, pero ¿cómo está comiendo con los pecadores? Si él es tan justo y tan bueno, ¿cómo está con los pecadores? Pero él estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo no vine por los justos, sino por los injustos. Yo no vine por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Él dice, el que reconoce que es pecador y necesita de mí y entrega su vida, pues ese me halla. Entonces esto como que no chocaba bastante con la élite religiosa de su momento. Y entonces, de cierta manera, quieren reprocharle a Jesús sobre su ministerio o cómo es el comportamiento de sus mismos discípulos. Y ello entonces, lo que vamos a ver y vamos a analizar en esta mañana, lo encuentran ustedes en Marcos capítulo 2, versículo 18. Y dice el versículo 18 lo siguiente. Y los discípulos de Juan, ¿cuál Juan era este? Juan Bautista, muy bien. Entonces, eran discípulos que habían escuchado a Juan, ¿cierto? Predicar sobre el arrepentimiento. Serpientes, víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera y todo eso? Algunos, recuerden, que siguen el mandato de Juan y conocen a Jesucristo. Pero parece que otros no habían estado en el momento del bautismo de nuestro Señor o cuando el mismo Juan declara que Jesús es el Cordero de Dios. Juan se encontraba, todo apunta en ese momento, encarcelado. Entonces estos discípulos y los fariseos, es decir, los dos discípulos, ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es decir, ellos estaban diciendo, ¿por qué nosotros entonces sí permanecemos ayunando y cumplimos la tradición mientras que sus discípulos no están ayunando? Era la inquietud que ellos tenían. Y diciéndole, bueno, pues entonces si eso es la verdadera religión, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Jesús le responde, versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. En sí, lo que Jesús le estaba hablando a ellos con respecto a la cuestión del ayuno, tenía que ver, era con la relación, en ese sentido, que tenían las personas con el esposo en una fiesta, como haciendo, digamos, ese ejemplo para ser de mayor comprensión, y no tanto de tener que hacer el ayuno porque yo tengo que hacerlo. Es decir, ellos comenzaban o ayunaban, los fariseos tenían una disciplina de ayuno 2 veces a la semana, lo cual en Lucas 18 usted lo puede leer. Yo ayuno 2 días, no como este. Ellos ayunaban.
Es decir, eran de una disciplina férrea para, digamos, cumplir en ese orden. Y a veces ellos ayunaban por cosas supremamente superfluas. Por ejemplo, ayunaban para tener un muy buen sueño, que Dios le diera un buen sueño y que pudieran tener una buena revelación de ese sueño. O ayunaban para conseguir lo que ellos deseaban. Muchas cosas que se dan en esta época, ¿no? Que le dicen a alguien, ven, ayune esto para que Dios le responda. Ayune esto para que Dios le responda. ¿Y qué diferencia tiene eso de ir a pagar una penitencia en Buga? Es lo mismo. Es decir, es dentro de un marco religioso y no realmente con el deseo o el interés que se debe proclamar o hacer. Muchos de ellos ayunaban con el objetivo de que fueran vistos por otros, de que eran muy supremamente espiritual. Mire cómo ayuna. Y sí, hermano, yo lo hago para la gloria de Dios. No, pero muchas veces era para recibir aplausos y ser reconocidos por otros de que realmente ellos eran personas supremamente espirituales. Por lo cual Jesús les decía a ellos, cuando ayunen, que nadie se dé cuenta, lave su cara. ¿Cierto? Que sea entre el Señor y usted, pero ellos lo hacían también de manera pública con el objetivo de que dijeran, soy más espiritual, soy mejor, no soy tan pecador como usted. Y ustedes pueden leer en sus casas Isaías 58, Zacarías 7, donde el Señor les llama la atención porque ellos ayunaban para lograr lo que ellos anhelaban, pero su pecado no era cortado, ellos realmente no eran transformados, es decir, el ayuno no cumplía ese propósito de mejorar su relación con Dios. Antes del cautiverio, la gente ayunaba más que todo por esa tristeza y el dolor de su pecado, y en el cautiverio ellos aprendían también a orar o buscaron el ayuno para ser restablecidos. Entonces leemos, por ejemplo, un Nehemías que oraba e intercedía por el pueblo para buscar entonces ese cambio en su vida. Pero se volvió, queridos hermanos, entonces fue más una práctica, una sumatoria de hombre con el objetivo entonces de alcanzar sus propias metas. Yo le pregunto a ustedes, tranquilo que los de la mañana tampoco tuvieron la respuesta. Bueno, no debía haberlos asustado. Pero la palabra, ¿cuánto me dice realmente que yo debo ayunar? ¿Ah? ¿Qué ayunos hay? Está el ayuno. ¿Quién ayunó 40 días? Moisés fue el primero, ¿cierto? Pero en ese marco que se da, la ley, un nuevo orden. ¿Quién también vivió los 40 días y 40 noches? Elías, ¿cierto? ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración con nuestro Señor Jesús? Moisés y Elías. ¿Y quién también ayunó 40 días en el desierto? Jesús, ¿cierto? Es decir, vemos ahí, digamos, un tipo de ayuno en el cual Dios estaba dando un nuevo orden, una nueva línea. 40 días fue lo que duró la tierra inundada por agua, y luego entonces viene una nueva, digamos, oportunidad, una nueva, entre comillas, creación. Es decir, Dios había entregado estos momentos, estos tiempos, pero no nos había dicho a todos, vean, usted tiene que meterse en un ayuno de 40 días. Pero sí le había dado al pueblo una orden de ayunar, claro. Y esa orden está en Levíticos capítulo 16, versículo 29, y ahí podemos comprender un poco más de ello para meternos entonces en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Levítico 16, versículo 29 al 31, dice lo siguiente. Qué pena que yo lo lea rápidamente, pues por el objetivo de ganar tiempo. Pero dice así. Y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes,
afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Es decir, era el día de la expiación, un día nacional. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá de las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación. ¿Cuántas veces? Una vez al año, por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová, ¿qué? Le mandó. Entonces estaba dentro de, digamos, el mandato del Señor, que se haría un día de ayuno mínimo una vez, ¿cierto? Un día. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Lo hacían 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y entonces, ¿qué sucedía? Se verían ellos aún mucho más espirituales que los otros. Claro, porque pues el ayuno lo lleva a usted, hermano, a tener un dominio, por ejemplo, sobre el agua, pues sobre la comida y otras cosas. Pero ¿de qué sirve el ayuno si yo no me encuentro realmente con Dios? Podríamos decir, fue un método de rebajar de peso cristiano, pero no de crecimiento cristiano. Y ellos habían confundido realmente que los ayunos deben ser orientados por Dios, deben estar guiados por Dios. Entonces, lo que trataban de, en pocas palabras, decir ellos es que si yo no ayuno de esta manera y lo cumplo, yo no soy de Dios. Es decir, yo necesito sumarle más a mi vida de evangélico, en otras palabras. Jesús entonces, ante esa inquietud, comienza a responderles lo siguiente, y toma la figura, digamos, de las bodas, y dice claramente él en el texto, con respecto a lo que decían de sus discípulos, y tomaba de aquellos que estaban con el esposo, es decir, la dama. Esta mañana tomábamos la figura de la dama de honor, que es más fácil para nosotros comprenderla. Usted se imagina que se va a casar una amiga que ama mucho, y la otra amiga más cercana se supone es su dama de honor, la encargada que todo esté bonito, que ella esté contenta y feliz. ¿Te imagina una dama de honor el día del matrimonio de la que se va a casar? Ahí viene el novio. ¿Cómo se va a sentir ella, la que se va a casar? ¿Cierto? La va a deprimir. Que seas feliz, que te vaya bien en la vida. No, hermanos. Es decir, no es el momento indicado. Además, ¿qué estaba mostrando Jesús ahí? Que él era entonces el esposo, y mientras que esté el esposo, los que están a su alrededor están como gozosos y alegres. Ellos estaban amargados y angustiados porque no habían reconocido que el reino de los cielos se había acercado y que en Jesús entonces estaba su gozo y su plenitud. Ahora, hermano, no estoy diciendo que no ayune. Ahorita les voy a decir por qué es bueno ayunar. Lo que trato de decir es que ellos lo hacían más como un modelo de tipo sacerdotal, entre comillas, como práctica para ser cada vez mejores y mejores con Dios. Es decir, otra vez por las obras, mas no por la presencia de quien está en medio de sus propias vidas. Y hay momentos para reír, y hay momentos para llorar, y hay momentos para buscar al Señor en ayunos.
Pero hay momentos también para estar en el Señor con gozo y alegría. Y ellos estaban ¿qué? Gozosos y alegres, lo que el Señor estaba mostrándoles. Pero dijo claramente en el versículo 20 que vendrán días los cuales les será quitado, y entonces ellos en aquellos días ayunarán. Y él hablaba de ese periodo de los 3 días, los cuales ellos no tienen más contacto con Jesús. Entonces mire cómo el Evangelio ya estaba diciendo esto es muy diferente a lo que se ha vivido anteriormente. Ahorita no estoy diciendo que Jesús está anulando la ley, sino lo que nos está tratando de decir el Señor es que viene un nuevo orden. ¿Por quién? Por la presencia de quien está en medio de sus discípulos. Entonces esto nos lleva a mirar el Evangelio y tomando el ejemplo del ayuno con una visión mucho más profunda, es decir, una función mayor. Usted imagina, hermanos, que lo inviten a ustedes a comer, a Danielito y a mí, que como que somos buenos para la cuchara, ya, y nos pongan una mesa y llegue y diga Daniel, lo siento, amados, pero estoy en ayuno. Me tocaría a mí, bueno, pues démelo de él también, ¿cierto? Sería inapropiado y es lo que le estaba mostrando. Jesús estaba en medio, y si Jesús estaba en medio lo tenían todo en ese momento. Y tratando entonces el Señor de dejar bien clara esta posición, toma los siguientes ejemplos. El primero, versículo 21. Nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo, nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es decir, Jesús estaba diciendo claramente, el evangelio y el cristianismo no se puede mezclar, porque destruye lo uno o se destruye lo otro, pero no se le puede meter ni quitar nada. Paño, en ese sentido, era una tela que se usaba en la época de nuestro Señor Jesucristo, la cual si se colocaba en una prenda, ella al mojarse, se volvía y se encogía y dañaba la prenda. Le decía a los de esta mañana y sobre todo a los jóvenes, que anteriormente los jeans, cuando se los vendían a uno, esos jeans todos se encogían porque no eran prelavados. Es decir, si usted hace 20 años le entregaban un blue jean prelavado, medio desteñido, usted decía, eso no lo recibo porque uno es nuevo. Entonces tenía que oler a nuevo y eso era como una cartulina de blue jeans. ¿Sí se acuerdan, cierto? Que uno se los estrenaba y caminaba así porque ni los podía doblar. Bueno, un poco exagerado. Y usted los lavaba y eso quedaba uno así. ¿Qué pasó con el blue jean? Porque esos no habían vivido el proceso que usted y yo ya compramos. Usted va a un almacén y el jean que usted ya compra es prelavado, es decir, es muy poco lo que va a sufrir el cambio. Pero anteriormente eso se le baja a uno entre 1 y 2 tallas. El problema mío ahorita es que yo me subo de tallas, pero bueno. Y es lo que sucede. Comienza a tirar y daña la prenda. Cuando yo comienzo a meterle cosas al evangelio, yo voy a terminar destruyendo mi propia vida. Es que para ser salvo necesito ayunar 2 veces a la semana, necesito hacer esto, necesito ir a un grupo de esto, necesito tomarme tal cosa, necesito abstenerme de esto, necesito una práctica rara por ahí. Es decir, tantas cosas, le meten y le meten y le meten. Lo que usted está haciendo es que usted no está andando en el evangelio, porque el evangelio no lo va a aceptar. Para nada. El evangelio no va a abrazar ese tipo de cosas. Es decir, no hay nada que pueda sustituir que Dios nos perdone. Es decir, ¿cómo yo puedo comprar el perdón de Dios? No hay. No hay.
Haz que yo hago esto y esto y esto para que tú me perdones. No, no hay. Mi perdón viene porque yo me arrepiento y confieso. Y Él entonces me perdona. Mi perdón viene porque Jesús pagó por mis pecados. Mi perdón viene porque Él tiene la autoridad de reconciliarme con el Padre. Ahorita no estoy diciendo que no pida perdón, que no restituya las cosas. Tiene que hacerlo porque un corazón renovado, nacido de nuevo, lo realiza. Lo que trato de decir es que nuestro perdón es por Jesucristo y yo no puedo sumar nada más a ello. Lo que yo hago, queridos hermanos, es una vida de agradecimiento, que ando en su justicia, en su verdad, que cuando me equivoco voy y pido perdón y le pido perdón a Dios y le digo, Señor, entrego eso, cambia mi carácter, pero mi perdón, mi gracia, la gracia de la salvación es Él, no tengo nada más, yo no puedo añadirle. El que le añade, entonces, tiene un evangelio que es totalmente diferente y como dijo, le dije a usted que la Biblia lo llama maldito o anatema. Por eso le decía, si usted va a seguir viviendo por la ley y siendo justificado por la ley, es como poner un paño un paño nuevo en un traje viejo. Y eso lo destruye, porque el daño va a ser peor. Va a ser peor. Por eso, con los años uno va aprendiendo, queridos hermanos, cuando se ora por personas que tienen problemas a niveles espirituales complejos. Anteriormente uno le decían, vaya, ore por esa persona que se siente cargada, se siente mal, hasta demonios la están molestando. Y uno oraba, hermano, y en esa pasión por Cristo, el amor, mejor dicho, donde no hubiera demonios uno ya los buscaba. Pero ¿qué me di cuenta lo último? Si esa persona no reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, su vida va a ser peor, porque 7 demonios peores vendrán sobre esa vida. Por eso, si no hay conversión ahí, eso no vale la pena. Uno intercede porque va a ser peor la vida de esa persona. Va a ser peor. Por eso el Evangelio no se negocia. No tiene mezclas, no se puede meterle algo para mejorarlo, no, es lo que Dios dio y basta, hermanos. Y si no les alcanza, entonces Jesús les da otro ejemplo y les dice en el 22 lo siguiente. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Y cómo se hacía entonces los vinos en esa época? Pues primero los odres era el brazo del animal, cuando se quitaba el cuero del animal, pues simplemente ellos lo curaban y pues amarraban aquí abajo y aquí arriba lo amarraban y pues llenaban y ese era, digamos, el odre que ellos manejaban. Ahí metían entonces el jugo de uva, el cual entonces se dejaba fermentar. Como se fermentaba y de los azúcares para formar los alcoholes, ella se esponjaba y si el odre era un odre ya viejo, pues no iba a dar, lo revienta. Necesitaban un odre nuevo con el objetivo de ¿qué? Que ese tuviera la capacidad de ser flexible y en esa flexibilidad entonces él pudiera aguantar todo el proceso fermentativo. Usted dirá, ¿y por qué no abren el odre? No, hermanos, si abren el odre y se fermenta, el que lo tome se vuelve ciego, porque genera otro tipo de sustancia. Entonces, para que saliera un buen vino era necesario que estuviera totalmente sellado. Ahora Jesús le dijo, el que quiera tener un vino nuevo, en ese proceso debe ser un odre nuevo. No se le puede echar un vino nuevo a un odre viejo. No se puede porque lo destruye.
Usted no puede decir, yo quiero buscar la salvación de Jesús mientras que yo voy por la obra de las leyes. Es que me contamino si me hago esto. Es que yo hago esto, me vuelvo peor. Ay, es que si yo como esto, soy peor. Entonces Jesús no fue suficiente para usted. Usted ha rechazado a Jesús, entonces usted será juzgado por la ley. Y si usted ya mintió, por ejemplo, ya usted es condenado, porque usted no cumplió toda la ley. Más que aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, todos sus pecados son perdonados por la obra de Jesucristo. Sí, eso necesita humildad, porque sería más orgulloso decir, es que yo soy santo, es que yo ayuno 2 veces, es que yo no como de esto, yo no hago esto. Es decir, soy yo. Pero ante Dios esas cosas son basura, son trapos de inmundicia, porque realmente no están hechos en la fe en el Hijo de Jesús, sino en las obras. Es decir, han rechazado totalmente a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso es tan peligroso, dijo, se echa a perder, no sirve. Y hermanos, muchas veces está en nuestras vidas buscar, comprar la bendición, comprar la salvación, comprar la redención. Pero ¿qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ustedes saben que este contexto, por ejemplo, en un medio pagano, es lo que llevaba a esas tribus a matar a sus propios hijos para buscar la redención ante sus dioses, ante sus ídolos. Y hacían todo acto de sacrificios que aún el mismo pueblo de Dios llegó a realizar. Por eso Jesús le dice, el que no acepta la gracia, no puede realmente abrazar o creer en las buenas nuevas. No puede. No tiene la fuerza suficiente para creer y depender del Hijo de Dios. No cree que realmente Él sea Dios. Ellos quieren ceremonias. Como un señor que me decía, es que nosotros somos espirituales. Y dije, este hombre conoce la Biblia. Y dije, ¿por qué? No, nosotros tomamos yagé y tal cosa. Y no, pues está más trabajo que un tremendo. Espiritual es cuando Dios revela sin necesidad de estar yo por allá metiéndome un yagé y toda la cuestión. Dijo, no, y que el espíritu de tal persona. Dije, no, si este supiera que la Biblia dice claramente que después de que una persona muere, viene luego el juicio. Lo que usted está viendo son demonios. Engañados. Dicen, no, y me tengo que tomar yagé para conocer más y ser más espiritual. No, eso es basura. Jesús en ningún momento le dijo, vamos a tomarnos aquí un yagecito, o bueno, por allá sería el opio. Vamos a tomarnos opio. Es basura. Y el mundo está entregándole basura y la gente a toda esa basura sí le corre y le cree. Y no creen en el Hijo de Dios. La gente quiere más el aplauso de los hombres. Este hombre como es bueno, mire cómo ayuna. Uy, cómo no hace tal cosa. Mire que no come de esto. Mire que no se abstiene hasta de relaciones en esto. Mire que tal cosa. Y al último, ¿qué, hermano? ¿Su corazón qué? ¿Es transformado realmente? ¿Ha nacido la luz de Cristo en su interior? Para nada. Entonces, ¿qué confía más en el aplauso del hombre que realmente en una buena relación y reconocimiento de Dios? Cree más en rituales, en sistemas, más que en el regalo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si nosotros no reconocemos que el Evangelio tenemos que abrazar tal cual como es, estamos totalmente equivocados. Y Lucas
aclara o añade un poco más, diciendo lo siguiente en Lucas capítulo 5. Jesús, respondiendo a esta inquietud, le dice a ellos, eso es 5:39, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Ahora, cuando usted, hermano, conoce personas que saben de productos, por ejemplo, los que catan café. Yo no soy profesional en eso. Hay gente que le encuentra un sabor a almendra y todas esas cosas, lo hablan. Yo digo, ¿está rico o no está bueno? Pero allá en Alma Café, el que maneja la parte de la trilladora fue un estudiante que tuve el privilegio de ser su profesor y estaba en catación y tenía un resto de cafés. Y me dijo, profe, hágale usted a ver, ¿qué siente? Y yo he arriesgado, páseme la cucharita y una ollita que le dan a uno. Y uno hace, suena horrible, pero así es. Y escopa. Y entonces yo iba mirando y uno le va poniendo una cosa. Profe, ¿cuál fue el que más le disgustó? Yo le dije, este de acá. Y me dijo, ¿y qué le sintió? No, este está vinagre, tal cosa, sí, está bien. ¿Y cuál más le gustó? Dije, me gustó este. Y está bien, tiene buen sentido. Dije, no, pues tantos años tomando café, al menos debe servir. Y me puso una monedita para saber cuál era el mejor. Él sabía cuál era el mejor, a ver si yo era capaz de detectarlo. Y cuando lo levantó, ahí está la monedita. Eso solamente sucede una vez, ¿no? y ellos le dicen a uno, un café no se le debe echar azúcar. Y le dan la tesis y le muestran a uno lo siguiente. Dice, ¿y usted cuándo ha visto que uno le dice al mesero, sírvame un vino, me trae 2 papeleticas de azúcar? ¿Quién hace eso? Les dice, un buen café, ojo, un buen café es como un buen vino. Un buen café, no estoy diciendo que todos los cafés no, un buen café. Nosotros nos tomamos el vinagre, que lo tuestan a altas temperaturas para que ese olor vinagre se vaya, pero nos tomamos un quemado muy bravo. Pero un buen café no necesita azúcar. Sino que no estamos enseñados. Que si uno no le echan el azuquitar, aunque sea muy bueno, no lo siente porque ya estamos dañados. El paladar. Pablo decía eso. Decía que el que le gusta el vino añejo no va a tomar del nuevo, porque dirá el añejo es mejor. El que cree, hermanos, que en sus obras puede alcanzar los méritos del Señor, está totalmente equivocado, pero no lo soltará. Muchos no soltarán lo viejo para aceptar lo nuevo de Cristo. Muchos, muy pocos lo soltarán. Es más, queridos hermanos, yo les decía que ayunar no es que está diciendo que sea malo, no, es muy bueno. Sino que ya el ayunar no es como muchas veces se le dice a una persona, ve, ayune para que Dios le responda a eso, ayune para que Dios le dé el marido, la esposa que usted quiere, ayune. Y se hacía más que todo para que, Señor, yo le doy eso al brazo y allá si me muero de hambre si usted no me responde, ¿cierto? Era como la intención. Yo les contaba a ustedes de un amigo que conocimos, un joven de un liderazgo muy tremendo, cristiano, y de repente buen muchacho, de un corazón para Dios. Y tremendamente pinta ese chico, de 1,85, mono y claro, pues todas esas muchachas llenaban esa iglesia, no creo que tanto por Cristo, sino por orar y ayunar por el muchacho.
Y cuando llega dice este joven, que era el pastor de jóvenes, que se iba a casar. Si usted viera cuántos ayunos se perdieron ahí. Y lloraban porque lo hicieron para sus propios deleites, para buscar lo suyo. Mientras que el ayuno que nosotros debemos hacer en este momento, queridos hermanos, es para buscar su voluntad, para poder también doblegar la carne y decirle, Señor, ayúdame en esta área en mi vida. Es decir, es necesario aprender a ayunar. Aquí se hace ayuno. Los días viernes usted puede venir a las 9 y puede estar esa mañana usted rogándole al Señor, Señor, por favor, muéstrame tu voluntad en este aspecto de mi vida. Señor, yo quiero que sean rotas en mi vida tanta iniquidad, tantas cosas. Venga. Pero ya es porque el novio se ha ido, no, porque sabemos que Jesús jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dejar. Entonces el sentido correcto es ayunar para buscar cada vez más de Dios. Cornelio estaba ayunando cuando recibió la orientación de Dios que mandara a buscar a Pedro, y Pedro estaba ayunando cuando viene la revelación que él tenía que hablarle también a los gentiles. Es decir, el ayuno nos abre puertas maravillosas de la voluntad de Dios, de aprender a cortar muchas cosas en mi vida. Es más, Pablo se lo recomienda a los esposos. Se tomen un espaciecito, pero si hay oración y ayuno realmente. Ahorita si usted vaya a decir a la esposa, amor, voy a ayunar suegra y no vuelvo más allá, nota, eso no, es para que usted busque de Dios. Ana ayunaba y oraba por la iglesia de Antioquía era una iglesia también de buen ayuno, es decir, los ayunos nos sirven de sacar esos tiempos con Dios para derramar nuestro corazón, para buscar su voluntad, pero no porque voy a ser salvo por eso, no, yo soy salvo por la obra de Jesucristo. El ayuno me ayuda a mí para poder entonces conocer cada día más su voluntad, como camino entonces en mi vida como cristiano. Por eso, queridos hermanos, el evangelio no permite ningún tipo de mezcla. O usted tiene el vestido viejito o un vestido nuevito, o tiene un odre nuevo o un odre viejo, pero usted no puede mezclar. El evangelio no lo permite. Y termino leyéndoles a ustedes lo que dice de tener ese tipo de relaciones o de mezclas por fuera del evangelio. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no nos podemos mezclar. Ahora, cuando estamos hablando de esta unión, no estoy diciendo de esa relación de amistad o de trabajo. Está hablando de uniones supremamente más fuertes que conllevan a que decisiones entre el uno y el otro lleven a resultados posiblemente nefastos. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Incrédulos, ¿por qué y cuál es la razón? Dice él. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, ¿cómo yo puedo decir estoy en Cristo y ando en oscuridad y en prácticas que no son cristianas? Es imposible. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué parte y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Vale, hermanos, ¿a usted le parece esto como una locura? Pero es una verdad. Una vez estaba averiguando un libro y llegó una señora sin conocimiento de Dios ni de la palabra y le dice a la muchacha que si le podía vender la figurita del ángel caído. ¿Qué es esto? Y la muchacha dice, no, aquí nosotros no vendemos las cosas. ¿Sabe qué estaba haciendo esta mujer? Buscando hechicería, brujería. ¿Cómo puede decir yo ando con Dios y ando en un mundo, en unas cosas que son incorrectas? Es imposible. Ahí no hay comunión. Se rasga o se rompe. Pero llega el momento que va a haber destrucción ahí.
Sigue la palabra diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros no podemos mezclar, hermanos, el evangelio con otras doctrinas, con otros pensamientos, creer que somos mejores por nuestras obras. Yo creo en la obra de Jesús de Nazaret. Yo creo en el nacimiento de nuevo. Yo creo en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que va sucediendo? Que ese hombre viejo y antiguo se va desgastando, pero el hombre interno se va renovando cada día más. Yo creo en aprender a despojarnos de la ropa vieja y ser vestido de la ropa nueva. Yo creo en aquel que va entregando su orgullo y recibe con humildad la obra de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que mis pecados son perdonados por Jesucristo, mi Señor, el cual yo busco una fuente en la cual mi vida puede ser cada día lavada, limpiada. Yo creo en la transformación de todo mi ser por la obra de su Santo Espíritu que me comienza a enseñar toda la verdad, a conducirme. Yo creo en las roturas, queridos hermanos, de nuestras fortalezas y de nuestros pecados por Él. Yo creo en eso. Yo creo. Yo no estoy diciendo que entonces no hagamos nada, no, por tanto lo creo, lo busco, por tanto lo creo, voy tras su palabra y su consejo, por tanto lo creo, entonces recibo su transformación, en tanto lo creo, su consejo para mí es la mejor luz, la mejor lámpara, en tanto lo creo, entonces yo vivo seguro en Él. Queridos hermanos, no podemos mezclarle al evangelio. Si usted le mezcla al evangelio, usted está lejos del novio. Por favor, ayune. Pero cuando usted está cerca del novio, debemos estar gozosos. Y cuando ayunamos es porque queremos tener un tiempo con Él. Queremos, Señor, por favor, revela esto en nuestras vidas. Quiero compartir más contigo. Quiero que me muestres, Señor, tu voluntad. Quiero que limpies, por favor, Señor, esta área en mi vida que se me ha vuelto una fortaleza. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Quiero ser transformado y así lo vengo y lo busco. Pero no, hermano, porque deje de comer y si usted así. No, pues Dios no. Está feliz el Señor. No. Porque su vida está siendo realmente transformada. Y Cristo es para usted todo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios mismo hay. Su presencia en nuestras vidas. No le sume, hermanos. Tristemente veo que la iglesia está corriendo tras otros pactos. No estoy hablando de Aviva, de otras iglesias. Hombres de tantos años en el evangelio y andan en el pacto de la sal y tantos otros pactos cuando Jesús nos dijo: yo soy el nuevo pacto. ¿Será que Jesús no es suficiente para nosotros? Jesús es todo. Si tenemos a Jesús, hermanos, tenemos todas las cosas. Todo lo tenemos. Cuando Jesús no lo es, añadimos y añadimos. Tarde o temprano, el vestido se rasga o el odre se rompe.
Solamente podemos aferrarnos a Él y ser transformados por Él. Amén. Vamos a orar y a preparar nuestro corazón. Quiero nacer de nuevo. Ábreme, Jesús, los cielos. Quiero nacer de nuevo. Ábreme, Jesús, los cielos. Y derrama Tu dulce